Hola a todos, mi nombre es Victoria Fernández y bienvenidos a mi canal I Live to Inspire Mental Health. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete si te gusta este video porque pongo contenido todas las semanas y en verdad me hace súper feliz cada vez que veo un suscriptor porque es como que se siente que sí, de alguna manera estoy ayudando a alguien a sentirse mejor y a sentirse como que no están solos. Y con eso vamos a hablar sobre el video de esta semana que le quiero agradecer a mis papás por haber respondido estas preguntas porque sé que es algo que es personal, es un video que he planeado por mucho tiempo, pero en verdad es como que es algo personal y que toma el esfuerzo de la familia para hacerlo. Y este video ha sido porque alguien me preguntó y me dijo que hiciera el video sobre cómo mi familia ha manejado mi trastorno bipolar. Y ahora vamos a comenzar con la primera pregunta que yo le hice a mis papás y fue que si ellos vieron síntomas cuando yo estaba chiquita. Y bueno, la verdad es que sí. Yo he hablado sobre esto en otros videos, pero esta es la perspectiva de mis papás. Y es que cuando yo estaba muy pequeña, yo tenía como 7, 8 años, yo tenía pensamientos compulsivos que básicamente le deseaba mal a otras personas, pero no era yo, sino que era como una voz en mi cabeza que me hacía como que pensar eso y yo tenía una batalla conmigo misma diciendo como que yo no quiero esas cosas, yo no quiero pensar eso, pero la vocecita me decía que si no le decía a mi mamá, ella se podía morir. Y eso pasaba con muchas cosas, todos los días. Entonces, como papá, tal vez escuchas esto y es como que a lo mejor es una fase, los niños tienen ansiedad, claro, ningún papá quiere que su hijo tenga nada. Y es muy difícil cuando tener que pensar que hay una posibilidad de que sí pueda tener algo. Y encontramos como que formas para decir es por esto que está pasando eso. Pero eso era muy difícil para mí, porque imagínate ser así de pequeño y que tengas pensamientos compulsivos de que si no haces la acción que la ansiedad te está haciendo que pienses, algo malo le va a pasar a alguien que tú quieres. Eso es horrible y yo me ponía a llorar mucho porque yo no quería sentirme así, yo no quería pensar así. Era como un tormento todo el tiempo que no me dejaba en paz. Entonces, esa fue una de las cosas que hablamos, que pasaba mucho, que yo decía palabras específicas como que deseándole mal, pero lo que hacía es que se lo decía a mi mamá para que eso se quitara. Esto también pasó cuando mi mamá estaba embarazada con mi hermanita, así que eso también pudo haber sido por ansiedad. Yo quería que mi hermanita naciera, pero tenía ansiedad, me imagino, era hija única. Entonces, claro, esa es otra cosa, es por esto, es por aquello, son los celos tal vez, pero hay un límite que es ya como que esto no es normal. Otra cosa que yo hacía, que mi mamá me decía, es que yo le decía todo. Todas las cosas se las decía como si yo tuviera una culpa adentro y si no le decía a mi mamá, algo malo iba a pasar. Eso podía ser las cosas que me pasaban en el colegio, todos mis pensamientos. Era como que una necesidad de decirle para que yo me pudiera calmar. Otra cosa que me pasaba es que yo era extremadamente penosa. Al punto de que mis papás no entendían por qué, si ellos me estaban tratando de enseñar a saludar a la gente, a ser amable, y cada vez que yo tenía que saludar a alguien me escondía detrás de mi mamá, porque me daba como un terror de enfrentar a otras personas y era extremadamente difícil para mí y no podía. Entonces mi papá me decía como que, Victoria, tienes que saludar a la gente, o sea, no puedes hacer eso, tienes que decirle señor esto, pero me costaba mucho, me daba miedo y esos miedos excesivos eran como que un niño puede ser introvertido, un niño se puede ser que tenga pena, pero esta ansiedad es un extremo.
Entonces también en el colegio las profesoras se quejaban de que me pasaban cosas así, como de ansiedad. Le decía a mis papás, ella necesita que las puertas estén abiertas. Y eso es porque donde vivíamos cuando yo estaba chiquita había unas puertas súper como gruesas de madera y cuando se cerraban con el viento era muy difícil de abrirlos, o sea, muy difícil para un niño. Y yo me quedé adentro una vez. Entonces, desde entonces fue como que le decía a mis profesoras, por favor, no cierre la puerta y eso, o sea, estás en un salón, eso no es normal. También como que socialmente otra vez me daba pena o hacía cosas que eran fuera de lo normal, que ya no era como que los niños, esa es la etapa de los niños. Entonces, claro, aparte de eso, lloraba demasiado todo el tiempo por nada. O por las cosas más pequeñas, alguien me dijo algo y me puse a llorar. Era tanto que mi papá bromeaba, decía que nada, puede ser una actriz porque llora así. Y yo me reía ya cuando estaba llorando. Pero la realidad es que a eso me iba a salir en el futuro de que sí tenía un trastorno mental. Porque no era que yo era sentimental, susceptible, era literalmente que era un extremo que la mayoría de las personas no son así. Mis papás me llevaron a una psicóloga a esa edad y en verdad sí me ayudó mucho porque me ayudó a calmarme un poco, me ayudó en mi vida literalmente, o sea, como que arreglar un poco esas cosas, pero lo demás va a salir cuando ya llego a mudarme a los Estados Unidos, que fue un cambio drástico, y llega a los 15 o a los 14, 15, 16 años es que yo me pongo súper mal y eso sale otra vez. Eso fue el final del video de hoy. Estos los voy a poner en partes y esta es la parte número 1 y lo que viene será de cómo mis papás entendieron que yo tenía que ir a un psiquiatra a los 15 años, qué son las cosas que yo hacía que hicieron que ellos dijeran ya esto no es normal, ya cómo aceptaron ellos el trastorno bipolar. Obviamente culturalmente hay mucho estigma y es algo que la gente dice que eso es de locos. Entonces cómo pudieron ellos aceptar esto, cómo manejaron, cómo aceptaron que tengo que tomar medicamentos y cómo se sienten ellos el día de hoy de que yo tenga un canal de YouTube y esté compartiendo estas cosas con el mundo. Y con eso se acabó este video y siempre recuerda que hay luz al final del túnel y un mal día no significa una mala vida.